¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando poco a poco y pues para hoy trabajaremos el tema, bueno, en nuestra clase 19 trabajaremos el tema de optimización mediante la sección dorada, mínimos. Esta clase pues la dividimos en dos, cuando buscaremos mínimos y cuando buscaremos máximos. En sí el proceso es muy parecido, pero quiero explicarles la teoría y pues separar esta tema en dos clases. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy con nuestra optimización en búsqueda de la sección dorada. Vamos a ver dónde estamos trabajando ya. Llevamos bastante contenido. Aquí. Vamos a buscar entonces mínimos. Bueno, recordemos un poquito sobre los temas de optimización. Recuérdense que optimización es un tema que nos permite a nosotros localizar los extremos de una función. ¿A qué me refiero con localizar los extremos de una función? Pues supónganse que nosotros tenemos la gráfica de una ecuación, de una función, perdón, pues que tiene más o menos esta forma, ¿no? Recordemos entonces que los extremos de la función son aquellos puntos máximos o mínimos que puede tener esta función. Tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo en un intervalo específico. Si tuviéramos más valores, pues podemos catalogar estos máximos y mínimos como extremos absolutos, extremos locales. Por ejemplo, supónganse que la función se define únicamente en este intervalo. Únicamente, hasta los puntos que tengo aquí cerrados. Entonces, pues indicaría que este sería el máximo absoluto, porque es el valor más grande que puede tomar la función, mientras que este sería un máximo local, un máximo solamente ubicado en algún intervalo específico. Este sería el máximo absoluto, mientras que este sería un mínimo local. ¿Estamos? Si la función está hasta el infinito y no hay más máximos ni mínimos, entonces decimos que este es el máximo y este es el mínimo. Ahora, ¿cómo podemos localizar máximos y mínimos mediante métodos numéricos? Se recomienda que nosotros localicemos máximos y mínimos o extremos de funciones cuando los procesos de localizar estos extremos de la forma convencional, es decir, recordemos también que si esta gráfica tiene la función f de x, para localizar los extremos, nosotros tenemos que calcular o evaluar u obtener f' de x igual a 0. Obtener los valores de x que hagan que la derivada sea 0. Eso me permite localizar los extremos de la función, catalogarlos y determinar máximos y mínimos. Entonces, si el proceso de obtención de la derivada es muy engorroso, de tal forma que nos permita o nos ahorremos procedimientos mediante métodos numéricos, por ejemplo, programando en nuestra calculadora o en alguna hoja de Excel, esto pues puede ser muchísimo más rápido, mucho más eficiente que derivar y igualar a 0. Entonces, ¿cómo funciona? Pues la idea para localizar el máximo o el mínimo, bueno, en este caso podemos que hoy vamos a trabajar únicamente con los mínimos. El proceso para localizar los mínimos consiste en tratar de encerrar en un intervalo el valor mínimo hasta un intervalo tan pequeño que podamos decir pues que ya tenemos el valor mínimo. En este caso que estamos trabajando solo con mínimos. Me explico mejor de una manera gráfica. Supónganse que tenemos aquí la gráfica de una función. Entonces, vamos a hacerlo bonito por acá. Supónganse que nosotros conocemos que la gráfica de una función tiene un mínimo en algún intervalo AB. Tenemos la seguridad que allí hay un mínimo. Supónganse que aquí A y B. Conocemos y podemos evaluar el valor de A. Supónganse que me da por acá. Evalúo el valor de B y me da por acá. Yo tengo la seguridad que esa función que estoy intentando mostrar aquí tiene un mínimo. Eso significa pues, que esto pues, puede ser aquí, la gráfica. Podría ser así, la gráfica, ¿verdad? Podría ser así. Es decir, tenemos muchas formas, ¿verdad? Incluso podría ser un poco más, algo así, ¿no? Y quizás por aquí sea asintótico o algo por el estilo se me ocurre.
Entonces, pues lo que no sabemos es dónde está el mínimo. Por lo tanto, pues yo voy aquí a suponer dos posibles casos. Vamos a copiar esto y lo pegaremos aquí. Ya tenemos pues, dos posibilidades. Y voy a suponer bien que una gráfica, una posible gráfica, una idea, es que esto sea así. Pero estoy suponiendo. Yo solo sé que hay un mínimo, no sé cómo es, pues estoy suponiendo que es más o menos así. O que la gráfica es como en el último caso que les mostré, que podría ser asintótico. Entonces, en ambos casos, pues observen que el mínimo, más o menos lo localizamos en este valor. Aquí es el mínimo. Mientras que en esta parte, pues el mínimo es más o menos así muy a ojo, por acá. Ahí tenemos los valores mínimos. ¿Qué vamos a hacer para poder localizar el mínimo? Bueno, lo que podemos hacer es tratar de dividir este intervalo en dos, así como el método de bisección. Vamos a dividir este intervalo a la mitad exactamente y vean que si lo dividimos a la mitad tendríamos 2, 4, 6, 8, así usando mis cuadritos. Y el valor medio quedaría aquí, que sería en este caso pues b más a dividido 2. En ambos casos pues voy a ir haciendo lo mismo para tratar de encerrar el mínimo. Ahora, el problema que tenemos es que no estamos seguros pues cuál de los dos posibles casos es o si hay algún otro caso que pueda existir. Entonces vean que al evaluar aquí un punto intermedio, pues no necesariamente me dice dónde está el mínimo, ¿verdad? Porque en este caso, pues yo me doy cuenta, pues de acuerdo a mi suposición, que el mínimo se encuentra en el intervalo izquierdo del punto medio. Mientras que en este caso, pues se encuentra a la derecha de ese punto medio. Por lo que entonces, pues utilizar un valor intermedio, pues no es tan efectivo. ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces vamos a crear mejor dos valores en lugar de uno. Pero vamos a crear dos valores equidistantes de este punto medio, o sea, a la misma distancia. Entonces, supónganse que voy a crear aquí estos dos puntos, utilizar este color naranja, por aquí. Uno aquí y otro acá. Estos están equidistantes del centro. Tenemos exactamente la misma distancia. Lo mismo voy a hacer aquí. De este punto medio, pues voy a dividir el intervalo en dos. No, el intervalo 2. Voy a sacar una distancia equidistante. Y ahora pues ya podemos más o menos localizar el punto medio. ¿Por qué? Porque ahora tengo varios valores. Perdón, no localizar el punto medio, localizar el mínimo, intentar localizar el mínimo. Porque tenemos varios valores. Tenemos este valor, tenemos este valor, tenemos este valor y este valor. Y entonces la idea, pues, entre esos cuatro valores, yo voy a suponer que el mínimo pues es el más pequeño de los cuatro. ¿Cuál es el más pequeño de los cuatro? Pues es este. Y quedó encerrado entre qué valores? Quedó encerrado entre este valor de aquí y este valor de acá. Por lo tanto, pues repito el procedimiento ahora, suponiendo que este es el intervalo. Vuelvo a calcular el punto medio, vuelvo a calcular una distancia equidistante del punto medio, vuelvo a calcular esos valores, ¿verdad? Busco cuál es el mínimo entre esos cuatro valores, pues que posiblemente sea este, vuelvo a encerrar en un intervalo y el método se vuelve a repetir. Tanto de una manera o de otra, pues vamos a llegar al mínimo. Vean que en este caso, pues si elijo A, elijo este valor y elijo este valor, la pregunta es ¿cuál es el valor mínimo entre estos cuatro? Pues es este valor. ¿Entre qué valores quedó? Quedó entre este de por aquí y entre este de por acá. Por lo que ahora supondré entonces que este es el intervalo de análisis. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué dijimos que era? Partir a la mitad, calcular una distancia, un conjunto de valores y suponer. Y volvemos a empezar. Entre estos cuatro valores, ¿cuál es el mínimo? Pues volvemos a darnos cuenta que este es el mínimo. Por lo tanto, el intervalo ahora es este. Volvemos a dividir el intervalo a la mitad, calculamos dos distancias y el método pues sigue y sigue y sigue. ¿Estamos? Entonces, pues supónganse que ya localizamos aquí el mínimo. Yo sé que, de acuerdo a estos puntos que he localizado aquí, el mínimo lo seleccionamos como este. Por supuesto, todavía estamos alejados. Por lo que entonces el intervalo de elección va a ser este. ¿Cómo voy a suponer? ¿Cómo voy a saber yo cuál? Observen, por favor. Quiero que hagamos una condición aquí. Vamos a empezar a ingresar valores. Vamos a suponer que este valor se llama x sub 1 y este valor se llama x sub 2. Observen que el valor mínimo entre x sub 1 y x sub 2 pues es el que nosotros vamos a suponer que es el mínimo.
Entonces, en este caso, como f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, es decir, estoy suponiendo que x sub 1 en x sub 1 se localiza al mínimo y por lo tanto f de x sub 1 es el mínimo, entonces mi nuevo intervalo de análisis va a ser a y f de x sub 2. ¿Estamos? Entonces, en este caso, pues lo que voy a hacer es simplemente copiar esto. Y lo pego para acá. Y dijimos que mi nuevo análisis, mis nuevos puntos de análisis, pues va a ser simplemente a y x sub 2. Por lo tanto, pues puedo borrar esta parte. Ya no me va a interesar. Omito esta parte. Estamos ahora, vean, en mi siguiente iteración, el valor de b lo adoptará x sub 2. La mitad del intervalo, vean, aquí me queda 2, 4, 5, la mitad es aproximadamente por acá. Y ahora voy a calcular una distancia aquí. Pero vamos a aprovecharnos de este valor que quedó aquí en medio. Voy a tratar, vean, que este valor se convierta en el valor de análisis, en el valor que se encuentra equidistante del punto medio. Es decir, vean, este x sub 1 adoptará el valor que aquí teníamos x sub 2. Entonces, pues yo esperaría que este x sub 1 se convierta ahora en mi x sub 2. Y lo único que necesito calcular, pues va a ser un x sub 1. Del punto medio, pues calculo. Y este sería mi nuevo x sub 2, vean. Mi nuevo x sub 1. Y tenemos nuevamente a, x sub 1, x sub 2 y b. Y volvemos a repetir el procedimiento de lo que les decía. De estos 4 puntos que tenemos aquí, ¿cuál es el mínimo? Pues el mínimo sabemos que es este. Por lo tanto, el intervalo en el que queda encerrado, pues es este de aquí. Y volvemos a repetir el procedimiento, ¿verdad? Es lo que les decía. Pero quiero que aprovechemos algo importante. Lo que quiero es que este x sub 1 de aquí, en el intervalo AB, se convierta en el x sub 2 del intervalo a x sub 2 siguiente, ¿verdad? ¿Habrá alguna forma entonces, de tal manera que nosotros podamos escoger estratégicamente esta distancia? ¿Cuál debería ser esta distancia? De tal manera de que el x sub 1 coincida con el x sub 2 de la siguiente iteración. ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Qué sentido tiene que lo hagamos? Pues simplificarnos un poco el trabajo. ¿Por qué? Porque entonces pues ya no tengo que volver a evaluar aquí x sub 1 porque ya, en este caso no, el nuevo x sub 2 se convirtió en el x sub 1 anterior porque ya lo he evaluado anteriormente. Me simplifica pues un par de minutos la evaluación de esa función. ¿Estamos? La pregunta entonces es, ¿cómo podemos escoger ese valor, esta distancia, de tal manera de que permita que coincida? Pues la idea sería lo siguiente. Supónganse que nosotros escogemos un factor r menor que 1. Vamos a suponer aquí un valor r menor que 1. De tal manera que cuando yo multiplique este r por la longitud del intervalo, suponiendo que la longitud del intervalo es este de aquí, L, cuando yo multiplique este r por este L, coincida con esta longitud de aquí, que me dé exactamente el x sub 2. Entonces voy a llamar a que esto sea r por L. Observen entonces pues que esta distancia de aquí, esta pequeña parte, la distancia del x sub 2 a b, pues sería el resto, ¿no? Sería L menos R por L. O sea, vamos a poner aquí, miren, L menos R por L, ¿verdad? Pero quiero que noten algo, por favor. No quiero perderlos mucho con este análisis. Quiero que observen que la distancia de B al punto medio, pues es la misma distancia que del punto medio hacia A, ¿verdad? Del punto medio hacia x sub 2 es la misma distancia que de del punto medio a x sub 1. Y la distancia que hay de x sub 2 es exactamente la distancia que hay de x sub 2 a b es exactamente la misma distancia que hay de x sub 1 a A. O sea, la distancia de este punto x sub 2 a b es exactamente la misma distancia que del x sub 1 al A. O sea que esta distancia de aquí hasta acá también es L menos R por L. Es exactamente la misma. Y si lo hacemos en cuadritos, pues son 3 cuadritos y son 3 cuadritos, de acuerdo a mi cuaderno. Si nos vamos para acá,
esta distancia ahora equivale a la longitud del intervalo. ¿Sí? La longitud del intervalo. La distancia que hay de aquí hacia el x sub 2 nuevo, pues yo espero que sea también r por L. ¿Sí? R por L. Pero observen por favor, que esta longitud de aquí, coincide con ser R por L inicial. ¿Sí? R por L inicial. Es decir, que en lugar de poner L aquí, pues voy a poner que esto es R por la longitud inicial. Y esta longitud de aquí, que voy a borrar, ¿sí? Esta longitud de aquí, pues sería exactamente R cuadrado por L, ¿verdad? Porque para calcular esta distancia, multiplico N por R, ¿verdad? Siendo R menor que 1. Para calcular esta distancia, multiplico esto por R, o sea, R cuadrado por L. Pero quiero que observen que esta distancia de aquí coincide con este valor. Hemos creado entonces ahí una equivalencia entre longitudes. Y puedo afirmar entonces que para este caso, L menos R por L tiene que ser el mismo valor que R cuadrado por L. Y tenemos aquí una ecuación. En esta ecuación yo puedo cancelar N y me va a quedar 1 menos R igual a R cuadrado. Y he localizado entonces un valor que me va a permitir hacer lo que deseo, que los intervalos sean coincidentes. Resolvamos esta ecuación cuadrática. 0 es igual a R cuadrado más R menos 1. Esperemos que esto tenga valores reales, porque si no tiene valores reales, pues se supone, me estaría diciendo que no hay posibilidad de que los valores puedan ser coincidentes. En este caso, pues si metemos simplemente en la fórmula cuadrática, aquí me quedaría R es igual a menos B, que en este caso es 1, menos 1, más menos la raíz de B cuadrado, que es 1, menos el valor de, aquí en la ecuación cuadrática es 4 veces el valor de A, que es 1, por el valor de C, que es menos 1, y todo esto dividido entre 2 veces el valor de A, que es 2 por 1, o sea 2. Por lo tanto, si simplifico esto, me quedaría menos 1 más menos la raíz de 1. Observen aquí, menos 4 por 1 por menos 1 me da 4 positivo. Entonces, 4 positivo más 1 me da 5. Dejamos aquí 5 dividido 2. Uno de esos valores es negativo. ¿Por qué? Porque sería menos 1 menos la raíz de 5 dividido, el cual no me interesa, porque estaría multiplicando por un número negativo, lo que no cuadra, porque estoy hablando de valores de distancias, ¿no? Por lo tanto, tomo el valor positivo. Por lo tanto, este valor R es igual a menos 1 más raíz de 5, porque raíz de 5 es mayor que 1, dividido 2. O sea, pues, si lo queremos poner más bonito, R y raíz de 5 menos 1 dividido 2 tiene que ser ese valor que va a permitir que el x sub 1 coincida con el x sub 2 de la siguiente iteración. Y vean que hemos dejado olvidado a este, pero pues va a ser exactamente lo mismo. Ahorita vamos a regresar a él. Para este caso, ven, para este caso, necesitamos entonces que la razón sea raíz de 5 menos 1. Resulta que este número es aproximadamente 0.61834. Si lo quieren hacer en su calculadora, pues evaluémoslo aquí. Me quedaría fracción raíz de 5 menos 1 dividido 2. 0.6180339, no 34, aproximadamente. Este número de aquí resulta ser el inverso de algo que se conoce como sección áurea, una sección dorada. La sección dorada es un número que se llama phi, que se representa mediante la letra phi, que tiene un valor de aproximadamente 1.618034. ¿Vean? 1.618034. Ese es el número phi, dejémoslo allí. Resulta que este número de aquí es el inverso del número phi. Si yo escribo 1 dividido phi, 1 dividido, vamos a poner así, 1 dividido 1.618034, pues me da 0.618034 más o menos, ¿no? Por los decimales te perdió. Bueno, ¿y qué tiene de común este número? O sea, ¿por qué se llama phi? Porque tiene un nombre muy particular, muy parecido a pi. Resulta que phi es algo que se conoce como la sección áurea, la sección dorada, o el número de oro. Y es un número que aparece muy constantemente en la naturaleza.
La naturaleza tiene un patrón de seguir algo de tal manera de que sea lo más óptimo posible. Nosotros aquí pues intentamos hacer algo. Intentamos optimizar los intervalos. Intentamos optimizar el tiempo, disminuyéndonos, aprovechar al máximo los valores. La naturaleza hace eso en todo momento, optimizar. Y cuando nosotros evaluamos la optimización en la naturaleza, pues resulta que muchas cosas que intentan crecer de la manera más óptima siguen el patrón del número de oro. Muchas de las esculturas griegas, han visto que las esculturas griegas pues son más o menos algo así, son como templos, esconden la sección áurea. La razón entre la longitud de su base y la longitud de su altura es muy parecida, muy cercana al número phi. Esta altura dividido esta media base, o bueno, al revés, toda esta base dividido esta altura, es muy cercana al número phi. Incluso en su rostro, si ustedes, pues, creo que hay páginas en las que ustedes pueden medir su rostro. Si ustedes miden, creo que es la distancia de los ojos hacia la nariz y lo dividen entre la distancia de la boca, cosas por el estilo. Y si esas relaciones les van dando a ustedes valores muy cercanos al número phi, pues entonces resulta que su rostro termina siendo muy atractivo para las demás personas. Nuestra mente está diseñada para reconocer el número phi. Muchas veces donde nosotros vemos el número phi, no como tal, pues podemos decir que algo nos aparece atractivo a la vista. El número phi optimiza, aparece en la naturaleza. El crecimiento de algunas conchas marinas sigue el patrón del número phi. El crecimiento de algunas flores sigue el patrón del número phi. Entonces el número phi optimiza, es un número que optimiza, está presente en la optimización de la naturaleza y casualmente nos sale aquí. Por eso es que este método se conoce como búsqueda de la sección dorada, porque la sección dorada nos permite, el número de oro nos permite a nosotros optimizar funciones. ¿Sí? Después de esta breve descripción, así muy breve, puedes buscar mucha información en Google. Hay muchos videos en YouTube sobre la sección dorada que les va a parecer muy interesante. Pues ya puedo entonces utilizar el número de oro para poder minimizar una función. Pero ¿qué pasa en el siguiente caso? ¿Qué pasaría si el mínimo no se encuentra entre el intervalo que deseamos, sino en el otro intervalo? Pues el procedimiento va a ser muy parecido. Recuerden que llamamos a este valor x sub 1 y este valor x sub 2. De estos cuatro valores que tenemos, pues nosotros vamos a escoger el valor mínimo, este. ¿Y en qué intervalo se encuentra? Se encuentra entre x sub 1 y b. Observen entonces que para este caso, si yo evalúo las imágenes, observamos que f de x sub 2 es menor que f de x sub 1. Por lo tanto, el nuevo intervalo en el que se encuentra el mínimo es el valor entre x sub 1 y b. Y por lo tanto, pues voy a hacer lo mismo de antes. Vamos a copiar esto. Y vamos a repetir nuestro procedimiento. Pero pues voy a omitir una parte. Voy a omitir todo esto. Y ahora en este nuevo intervalo, entonces A sería representado por x sub 1, b seguiría siendo p. Y lo que queremos ahora es que este x sub 2 coincida con 0 ahora nuestro x sub 1. Como que se me movió un poquito la gráfica, ¿no? Así es cierto. Perdonen. Ahí está. Lo que quiero ahora es que este x sub 2 pues, forme parte del nuevo intervalo, de los nuevos valores a evaluar. ¿Qué hago aquí? Dijimos pues que partíamos a la mitad de esto. Y entonces yo deseo que esta distancia pues, me permita calcular el siguiente valor. En este caso, pues más o menos simétrico. Este de aquí, este valor anterior, x2, sería el que adoptaría ahora el nuevo valor x sub 1 y este valor sería mi nuevo x sub 2. Busco entre qué valores está el mínimo, bien, entre los cuatro valores que estoy utilizando, principalmente entre x sub 1 y x sub 2, y me doy cuenta que es x sub 1 el mínimo. Entonces, pues vuelvo a hacer lo mismo, repito el procedimiento, pero voy a intentar que este x sub 1 coincida en un nuevo punto de la nueva iteración. Esto es prácticamente lo mismo que hicimos aquí, exactamente lo mismo. Y resulta que tenemos que escoger entonces
que la ubicación de los x sub 1 y x sub 2 siga a este valor. RL me permite calcular el x sub 2. ¿Sí? Entonces, x sub 2 sería R por L, donde L es la longitud del intervalo y R es la razón áurea, 0.618034. Eso me permite a mí realizar procesos iterativos para poder encontrar el mínimo. Espero pues haberme explicado con esta parte teórica. Vamos a poner en práctica esto y les voy a mostrar cómo la sección áurea me permite a mí localizar los intervalos para evaluar. Esto lo podemos hacer construyendo una tabla de valores o simplemente evaluando un conjunto de valores y llevándolos ordenadamente. Voy a utilizar la segunda opción, utilizar valores para poder intentar localizar ese mínimo. Entonces, pues vamos a realizar un ejemplo. Tenemos este ejemplo de por aquí. Y el problema me pide calcular el mínimo de la función seno de x por logaritmo de x menos x en el intervalo 3, 7. Y observe que el intervalo es grande, es de 3 a 7, es decir, no es un intervalo como comúnmente utilizamos en las ecuaciones lineales para poder resolver, para encontrar la raíz, que generalmente era de valores de longitud de intervalo de una unidad. En este caso no. Tenemos un intervalo con una longitud de 4 unidades. Bueno, en este caso, ¿cómo empezamos? Pues primero, pues necesito la longitud del intervalo. La longitud del intervalo es 4. ¿Por qué? Pues 7 menos 3, ¿no? Voy a escribir aquí que la longitud del intervalo n simplemente sería 4, no es cierto, perdón. Es 7 menos 3, que en este caso me da 4. Voy a identificar entonces para este caso que A es el valor 3, el inicio del intervalo, B es el final del intervalo, 7. Voy a evaluar f de A, voy a evaluar f de B, y voy a calcular mis x sub 1 y x sub 2. X sub 1 y x sub 2. Ya dijimos que x sub 2 es R por L, ¿verdad? Pero medido desde A, tomen en cuenta esto. Entonces, para este caso, para calcular mi x sub 1 sería el valor de A más la razón áurea. En este caso A, bueno, voy a escribir la ecuación mejor. A más R por L. En este caso, entonces, A es 3 más la razón áurea, 0.618034, multiplicado por la longitud del intervalo que ya vimos que es 4. Eso me permite entonces localizar mi x sub 1, los valores que me van a permitir localizar el mínimo. 3 más 0.618034 multiplicado por 4 me da 4.272136. Voy a calcular mi x sub 2. ¿Cómo calculo el x sub 2? Pues es relativamente fácil. Hay dos formas de hacerlo. X sub 2 sería L menos R por L, es decir, la longitud del intervalo 4 menos la razón por la misma longitud del intervalo, o hay otra opción. Recuérdense que L por R menos L es esto, que a veces puede coincidir con esto. Por lo tanto, la localización de x sub 1 la podemos obtener desde B multiplicando R por L, pero restándole a B. Eso significa que yo podría escribir aquí que mi x sub 2 sería B menos R por L. En este caso, P, que es 7, menos la razón áurea, 0.618034, multiplicado por 4. 7 menos 0.618034 multiplicado por 4, que es de 4.539864. Ahora tengo 4 valores: A, B, x sub 1 y x sub 2. Y voy a intentar localizar dónde está el mínimo. ¿Qué hago para esto? Pues voy a evaluar en las funciones f de A, f de B, f de x sub 1 y f de x sub 2. Recuérdense que el orden de los elementos es A, x sub 1, x sub 2 y B. Y voy a tratar de localizar cuál de esos 4 puntos es el mínimo. Entonces, pues en nuestra calculadora vamos a evaluar nuestra función que dijimos que era seno de x multiplicado por el logaritmo de x menos x. Y voy a evaluar primero 3. Y obtengo que es menos 2.8449
64. Evalúo el valor de B, que es 7, y me da menos 5.72. Uy, ¿qué estoy haciendo? 5.72, 15, 63. Evalúo el X sub 1. Ese no se me quedó. Ya no saca la par. Voy a evaluar 4.27, 21.36. Nada, estoy mal, perdonen. Aquí noté algo ahorita. Eh, Se los dije y lo escribí mal. El X sub 2 es R por L. El X sub 2 es R por L medido desde A y pongo X sub 1. Disculpen ustedes. Ese es X sub 2, este es X sub 1. Entonces aquí voy a evaluar f de X sub 2 y f de X sub 1. Disculpen mi distracción. Ahora sí, perdón. Quizás ustedes lo notaron y pensaron que no habían entendido mal. Yo estaba explicando mal. Entonces evalúo 4.272133 para localizar f de X sub 2. Y me da menos 5.58, 57.81. Y calculo el siguiente valor, que es 4.539864. Al evaluar, obtengo menos 6.030301. Si no me he equivocado, por supuesto, ¿no? Y mi calculadora radianes, sí. Ah, hay un error aquí arriba, perdón. Otra vez, mis errores. 7 menos 0.618034. Y arriba puse 5034. Por 4. 4.527864. Ahí estamos. Quiero ver, voy a verificar el otro solo por curiosidad. 0.618034. 5. También hay un error. Vean. No sé qué había ingresado. Entonces están dadas las evaluaciones. Vamos a evaluar entonces 5.472136. Al evaluar, obtengo menos 6.704413. 14, pero porque el 5 aproxima por ser impar. Y voy a evaluar, ahora sí, 4.527864. Esto me da menos 6.012476. Bueno, la pregunta ahora es, de estos 4 puntos, que por supuesto estos no cuentan, de estos 2 puntos, ¿cuál es el menor? Bueno, en este caso observemos que el menor valor es menos 6.70. Es un valor menor que menos 6.01. Eso significa que el mínimo de momento es X sub 2. El mínimo de momento es X sub 2. Está en X sub 2. Regresemos a nuestras gráficas. El mínimo está aquí. Por lo tanto, el nuevo intervalo va a estar entre X1 y B. Estamos entre X1 y B. Entonces, vamos a nuestra segunda iteración. Vamos a poner aquí que esta fue la primera iteración. Vamos a la segunda iteración. Mis nuevos valores A y B. Vean, vayamos aquí. El X sub 2 fue el mínimo. Entonces, el nuevo intervalo ahora es que X sub 1 se convierte en A y B sigue siendo B. Entonces, A es X sub 1, que coincide con ser el valor X sub 1. O sea, 4.527864. Y B, pues B sigue siendo B. Calculamos a X sub 2 y calculamos a X sub 1. De la misma manera que antes, usando esta ecuación.
Bueno, también voy a calcular la longitud de mi intervalo. La longitud de mi intervalo simplemente es b menos a. 7 menos 4.527864. Aquí es 2.472136. Vean, el intervalo antes inicialmente tenía una longitud de 4. Ahí ahora es de 2.47. Calculemos entonces nuestro x sub 2. Dijimos que es a, en este caso 4.527864, más la longitud del intervalo 2.472136, por la razón ahora 0.618034. 61, otra vez, miren, 834. Si todo está bien, pues entonces obtengo el siguiente valor. Por supuesto, si no me he equivocado, ¿no? 4.527864 más n, que es 2.472136. Espero que sí. Por 0.618034. Y ese es nuestro nuevo x sub 2. 6.055728. Y calculé el nuevo x sub 1. ¿Cuál es el valor nuevo x sub 1? Pues es el que teníamos aquí. Dijimos b, en este caso 7, menos la razón ahora, 0.618034 multiplicado por el valor de n, 2.472136. Y si observa, pues este es el valor, uy, no borré, 5.472136. 5.472136. Que es lo que queríamos con la razón áurea, ¿no? Ahorrarnos el cálculo de uno de estos datos, ¿sí? Entonces observen que este nuevo x, que era x sub 2 antes, ahora es mi x sub 1, tal como nosotros lo planteamos. El x sub 2 ahora se ha convertido en el x sub 1, que eso es lo que deseamos, eso es lo que estamos intentando hacer. Evaluamos entonces aquí los valores f de a, f de b, f de x sub 2 y f de x sub 1. Y algunos valores pues ya los tenemos. F de a, f de 4.527864, ya lo teníamos de anterior. Vean, era menos 6.012476. F de b, f de 7, pues eso lo teníamos desde el principio. F de 7 nos da menos 5.721563. F de 6.05, ese sí no lo tenemos, pero F de 5.472136 sí lo tenemos. Y nos había dado menos 6.704414. Por lo tanto, ahora solamente tenemos que evaluar una función, un valor en la función 6.055728. Este valor es de menos 6.461856. La pregunta ahora es, nuevamente, ¿cuál de estos cuatro? Bueno, en estos nada más, principalmente. Esos son los extremos y no puede estar en el mínimo ahí. Casi nunca. Entre estos valores, entonces, ¿cuál es el de menor valor? Y observen que vuelve a ser este de 6.704414. Ese es el mínimo valor. Hagamos nuestra tercera iteración y entonces, ojo por favor, el mínimo ahora es x sub 1. Entonces vayamos a ver nuestro gráfico. El mínimo es x sub 1. Por lo tanto, el nuevo intervalo está definido ahora entre a y x sub 2. Por lo tanto, mi nueva a pues, sigue siendo a 4.527864 y mi nuevo b va a ser x sub 2, o sea, 6.055728. Calculemos la longitud de nuestro intervalo. La longitud de nuestro intervalo es 6.055728 menos 4.527864. Lo que me permite aquí obtener 1.527864. Ven, ya he reducido ahora el intervalo
aún más. ¿Sí? O sea, vean, en un intervalo de 1.527864, vamos a calcular cuál es el valor mínimo. Recuérdense, por favor, de esto. Tal vez esto les va a servir mucho al principio para que se vayan familiarizando con el método. Cuando x sub 1 es el mínimo, ese x sub 1 se va a convertir en el x sub 2. Pues entonces x sub 2, yo ya sé que va a ser el x sub 1 anterior. O sea, 5.472136. Lo que necesito calcular es simplemente es el x sub 1. ¿Y cómo se calcula, calcula el x sub 1? Pues simplemente ve que es 6.055728 menos la razón ahora es 0.618034 multiplicado por la longitud del intervalo 1.527864. Y aquí obtengo que mi x sub 1 para nuestra nueva iteración es de 5.111456. Calculamos otra vez f de a, f de b, f de x sub 2 y f de x sub 1. F de A ya lo tenemos, F de 4.527864 es el mismo de antes, menos 6.012476. F de B, que es F de 6.05, ya lo calculamos anteriormente, nos daba menos 6.461856. F de X sub 2, F de 5.47, ya lo habíamos calculado antes, menos 6.704414. Y calculo simplemente f de x sub 1, que en este caso, pues este por aquí, evalúo 5.114556 y obtengo menos 6.616430. Vamos a ir subrayando, tal vez separando las iteraciones para no confundirnos mucho. Ahí está nuestra primera iteración. Aquí está nuestra segunda iteración. Y aquí acabamos de terminar nuestra tercera iteración. Vayamos subrayando los mínimos que vamos obteniendo. El valor mínimo en la segunda iteración. La primera iteración fue de 6.704414. En nuestra segunda iteración fue de menos 6.704414. Y ahora, ¿cuál es el valor mínimo? Y observen que sigue siendo menos 6.704414. Es el valor más cercano que llevamos de momento entonces al mínimo. Vamos con una cuarta iteración y con eso terminemos. A ver hasta dónde llegamos. A, B, N, X sub 2 y X sub 1. Y por favor, observen y recuerden, la solución está en X sub 2. Por lo tanto, el nuevo intervalo es X sub 1B. O sea, 5.111456 y 6.055728. O sea, X sub 1 y B. ¿Estamos? La longitud de mi intervalo, 6.055728 menos 5.111456. El intervalo ahora, vean, ya es menor que la unidad, 0.944272. ¿Cómo? Y ahora el intervalo es entre x1 y x sub 2. El anterior x sub 2 se va a convertir ahora en el nuevo x sub 1. El anterior x sub 2, este valor se convierte en mi x sub 1. 5.472136. Solamente necesito calcular el x sub 2. ¿Cómo se calcula x sub 2? Pues dijimos que era a 5.111456 más la razonable a 0.618034 multiplicado por la longitud del intervalo 0.944272. Y obtengo aquí 5.695048. Si no he cometido algún error, ¿verdad?
Tengo que revisar aquí siempre mis apuntes. Evalúo entonces aquí f de a, f de b, f de x sub 2 y f de x sub 1. También un dato importante es que no necesito calcular L, ¿no? En mis cálculos de x sub 2, pues simplemente puedo poner de una vez b menos a y ahorrarme este cálculo también, lo que me puede simplificar muchísimo. Entonces vamos a evaluar los datos, vamos a copiar los datos que ya tenemos. F de a, que es el f de 5.11, que es este de aquí que ya teníamos, que habíamos calculado previamente, menos 6.616430. F de b, que es f de 6.05, que me había dado menos 6.46, 1856. F de x sub 2, que es el 5.69, que no lo teníamos antes, pero f de 5.47 sí lo que lo teníamos, era menos 6.70, 4414. Calculemos la imagen de 5.69, 5048. Y obtenemos aquí menos 6.66, 0198. Noten aquí algo bien peculiar. Es que el mínimo vuelve a ser menos 6.70, 4414. En 4 iteraciones hasta un intervalo de longitud de 0.944272, pues más o menos tenemos que el mínimo es este de aquí. Si utilizamos una calculadora de las más recientes para poder encontrar el mínimo de la función, pues lo único que tengo que hacer es derivar. Esta derivada no es tan complicada. Vamos a hacerlo aquí rapidito como comprobación. Si nuestra función f de x es igual a la función seno de x por logaritmo de x menos x, pues derivemos. F' de x es la derivada de la primera. La derivada seno es coseno de x por logaritmo natural de x, más seno de x sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es x, y la derivada de x, que es 1. Y para localizar el extremo, pues igualamos a 0. Entonces voy a utilizar mi calculadora para localizar esos extremos. Coseno de x multiplicado por el logaritmo de x, más seno de x dividido a x menos 1 igualado a 0. Le pedimos que lo resuelva y aquí obtenemos todos los valores más pequeños. Y observen que me está diciendo que el primer extremo lo localizamos a 5.44, 70, 25. Para saber cuál es ese mínimo, pues simplemente tenemos que evaluar en nuestra función original 5.44, 70, 25. Entonces me quedaría, pues la función que ya hemos estado trabajando, que ya tengo aquí arriba también, esta de aquí, que la voy a evaluar en 5.44, 70, 25. Y este valor me da de menos 6.70, 48, 93. Y vean entonces que del menos 6.74, pues casi tenemos una aproximación casi de 3 decimales. Con 2 decimales pues estamos bien. Con 2 decimales hemos localizado el mínimo. Y vean que, pues debido a que se ha repetido muchas veces, la elección de los enteros ha sido la adecuada, que nos ha permitido alcanzar el mínimo casi que en la primera iteración. Esto no siempre es así. En este caso, pues afortunadamente funcionó. Lo ideal es realizar 4 iteraciones pues, e ir comprobando siempre ¿cómo sería el error? El mínimo obtenido menos el mínimo anterior dividido el mínimo nuevo. Es decir, la misma estrategia que hemos seguido para calcular los errores en las ecuaciones lineales. Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido y hayan comprendido la idea de cómo localizar un mínimo utilizando el factor de la proporción ahora. Nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.